Bueno, buen día y bienvenido, Eduardo. Buen día, Está un con gusto nosotros. estar acá. Igualmente es un placer que nos visites. Está con nosotros el director de la empresa Factum. Bueno, yo tenía ganas de hablar contigo a propósito de, entre otros, la última encuesta que publicó, la penúltima en realidad, porque la última creo que fue por la reforma educativa, ¿no? La transformación educativa. Sí, ese. Bueno, de pronto hacemos alguna referencia también, porque ayer el presidente aludió a eso, subrayadamente aludió a eso. Pero en todo caso tenía ganas de hablar de la intención de voto, que fue publicado el día 24, pero claro, se impone que hagamos alguna referencia a tu análisis, primer análisis acerca del discurso que ante la Asamblea General dio ayer el presidente de la República. ¿Qué cosas primeras y principales tenés para compartir con nosotros? Bueno, a ver, hay muchas cosas, digamos, ¿no? Es decir, que se pueden hablar desde el estilo, digamos, que usó, desde el momento político, de cuáles son los mensajes que quiso pasar, más allá de lo concreto, digamos. Si vamos un poco, bueno, al estilo, el estilo es algo que no nos sorprende, que ha usado muchos recursos que utiliza habitualmente, como es, bueno, muchos números para mostrar. Después, algunos guiños al agro, por ejemplo, y un recurso que utiliza mucho es la de mencionar localidades pequeñas para mostrarse más próximo, más cercano, más conocedor del pago, como incluso lo llama. Y eso, de alguna forma, es algo habitual, pero lo hemos hablado en algún momento. Había perdido eso en el último tiempo, ¿no? Si siempre hablábamos, bueno, durante la pandemia tuvo un manejo muy claro, muy firme de todo lo que era el proceso comunicacional, ¿no? Es decir, bueno, de qué cosas decía, cómo las decía, tenía las respuestas ante una conferencia de prensa, estaba todo muy calculado, y el último, durante 2022, ya previo al referéndum, pero sobre todo después con los casos de Astesiano y Marcet, se había visto una pérdida del manejo que tenía habitualmente de lo que era la comunicación, se lo notaba como más, menos preparado a las respuestas, digamos, ¿no? Más improvisado, incluso más agresivo en algunos casos, y ahora retoma. Entre otras cosas también, si comparamos con lo que fue el año pasado estaba muy centrado en que estaba el referéndum a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, la LUC tenía un eje central en su discurso, claro, que de alguna forma lo sacaba de estas formas de comunicar. Después, un poco sobre... A propósito, estuvo presente la referencia a la LUC, ¿verdad? Porque sí, después de todo, esta es el primer mensaje a la Asamblea General que se da con la LUC finalmente aprobada y consolidada. En realidad estaba funcionando, estaba aprobada la LUC. Sí, claro. Pero tenía esa instancia que podía ser un revés por poco, pero no lo fue. Claro. Y bueno, y esta era la primera instancia para decir, bueno, la LUC está vivita y coleando, ¿no? Sí, ahí hizo dos referencias permanentes. La de la pandemia, tres. La pandemia, la LUC y después el uso de la comparación con 2019. ¿No? Fueron como tres anclajes, digamos, que tuvo en las comparaciones que hacía permanentemente. Pero claro, uno de los primeros mensajes, incluso al arranque ya prácticamente, es la referencia a la ley de urgente consideración, las bondades, lo bueno que era, el desatar relatos, ¿no? Es decir, fue muy enfocado en eso. Y después hay dos conceptos más que transmite. Uno es el de un gobierno responsable, donde entra lo de la transformación educativa, donde entra la reforma de la seguridad social, donde entran los cambios que hace en materia tributaria. Es decir, lo que habla, lo que transmite, lo que quiere transmitir es que es un gobierno responsable, y atado con eso, algo que ha sido también permanente en este gobierno, que es un gobierno que cumple. Entonces, claro, hace referencia siempre a nos comprometimos a tal cosa, la cumplimos, nos comprometimos y la cumplimos. Es decir, va marcando como un gobierno que va cumpliendo con su programa de gobierno, con la ley de urgente consideración, con el presupuesto, con la reforma educativa, con la reforma de la seguridad social, con la baja del IAS, que estaba dentro del compromiso por el país, lo del IRPF, que no era compromiso por el país, pero sí había sido mencionado en campaña, y había sido una demanda interna dentro de la coalición también.
Entonces, esos son, digamos, los grandes conceptos que busca transmitir. Yo creo que igual lo más importante de todo es que el gobierno logra cambiar el eje de discusión después de un año donde estuvo muy reactivo. 2020 y 2021 fueron claramente años donde el gobierno tenía la manija. Sí, claro. ¿No? 2022, fin del 2021, ya con la presentación de las firmas para el referéndum contra los artículos de la ley de urgente consideración. Esa campaña hacia el referéndum, todo ese tramo terminó siendo... La primera reacción del gobierno había sido: la agenda no se detiene, ¿no? Que el referéndum no nos va a cambiar, y sin embargo claramente cambió. Y post referéndum, al poco tiempo empiezan a aparecer los casos de Marcet, el tema de Astesiano, y eso le movió la agenda. Es decir, la agenda política y mediática giró en torno a temas donde el gobierno no tenía la iniciativa. Había perdido, creo que incluso en algún, no sé si formalmente, pero filtraciones de prensa mostraban la frase de que el gobierno había perdido el centro del ring. Uh-huh. Incluso algún diputado dijo: yo siento más las cuerdas en la espalda que estar saliendo del centro del ring. Es decir, estaba esa figura, digamos, para transmitir lo que sucedió durante 2022. Y este momento, este discurso específico, lo que hace es que hoy todo el mundo está hablando de lo que el gobierno quiere que se hable. A propósito de las iniciativas, por ejemplo. Claro, ¿no? Sobre todo, claro, es el pasaje, digamos, de revista de lo hecho, y sobre todo el eje puesto en lo que son las reformas tributarias, los cambios tributarios. Claro, que ya sea por identidad, o sea, sentirse conforme, o ya sea por alteridad, ser muy crítico, logra que estemos hablando de lo que el gobierno quiere en los términos que el gobierno quiere. Eso. Exactamente, y eso es un cambio muy relevante para cómo venía siendo la agenda. Claro. O sea, hoy el Frente Amplio va a hablar de esto, el oficialismo va a hablar de esto, los medios están hablando de esto. Hay que ver cuánto dura, cuánto tiempo lleva y cuánto pueden aparecer otros temas. Pero con una mirada, digamos, de análisis político y de lógicas de estrategia política, parece ser un acierto recuperar como ese rol el gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, después de un año muy difícil desde todo punto de vista, personal, político, los casos estos de Marcet y Astesiano, que fueron un flanco importante para el gobierno, bueno, ahora logra que se está hablando de esto. Y eso yo creo que es el valor fundamental para el gobierno, más allá de lo que es la medida en sí o de todo lo hecho, todo lo realizado y lo que se propone para adelante. Lo central es que se cambió el eje de discusión, y eso no es nada menor, por lo menos para las próximas semanas. Esto que acabas de decir explica lo que podría para algunos ser como una ausencia o sorpresiva o por lo menos para algunas otras voces de la perspectiva republicana inadmisible, y es que no haya habido referencias a esos casos, justamente a Astesiano, Marcet, ¿verdad? Sí, yo creo que no era esperable que hablara de eso. Yo tiendo a coincidir contigo, ¿no? A ver, el gobierno, desde que saltó este caso, sobre todo el caso de Astesiano, y lo de Marcet es más confuso en distintas aristas que tiene, pero lo de Astesiano, la reacción fue bien clara, fue encapsular el tema en que era una persona, en manejarlo como un tema de confianza personal perdida, en que, o sea, que era algo aislado, no era un problema del gobierno. Incluso el presidente llegó a decir: ¿en qué me afecta a mí? O sea, me afecta en lo personal, pero ¿en qué tengo que ver con eso? Más allá del error cometido en haberlo puesto, pero después ninguna otra. Entonces, en esa misma lógica no tenía ningún sentido que lo trajera en un discurso de este tipo. O sea, pedir que hable de eso en un discurso que tenía como objetivo todo lo contrario, claro, es como un poco absurdo incluso que se esté... O hasta ingenuo, ¿no? Ingenuo, es obvio que no, porque hubiese sido como levantar un centro para, ¿verdad? Y hubo alguna referencia, no me acuerdo exactamente de quién, de algún parlamentario del Partido Nacional diciendo: bueno, en realidad el caso ya está laudado, ya lo laudó la justicia. Y entonces... No, bueno, que forma parte esto mismo de una estrategia, incluso más allá del discurso de ayer del presidente, que ha generado la gente que simpatiza con el gobierno, una vez alcanzado el acuerdo judicial entre Fiscalía y
y Astesiano, ¿no? Bueno, vieron, ya se terminó. Y en todo caso, las nuevas etapas tienen como protagonista a gente del Frente Amplio, en el caso de Leal. Es decir, y como si fuera poco, y miren que si queremos seguir hablando va a ser con uno de ustedes imputado, ¿no? Sí, claro. Es que, bueno, sin duda lo de Leal ya fue un giro importante. Se discutirá lo que se quiera discutir sobre si vale, si está bien, si está mal que haya ido, o si está bien o si está mal lo de la fiscalía, lo que sea. Se puede discutir lo que sea. Lo cierto es que en términos de posicionamiento frente a la opinión pública, ese hecho de Leal generó un cambio donde era este caso solamente son temas del gobierno y ahora pasó a que hay alguien de la oposición que algún vínculo de alguna forma de la que sea aparece enredado. Eso ya había generado un cambio. Sí. Por supuesto que estamos observando los hechos. No, lo digo porque probablemente empiece a caer algún mensaje a través del WhatsApp, que no sé si lo nombre es 099-894-987 o en el propio chat, en el canal YouTube La Mañana en Camino, que tengan miradas muy críticas acerca del propio caso, acerca del intento de querer cerrarlo como del lugar, acerca incluso de la acción del poder de la justicia y en particular de la fiscal, ni hablar, y acerca de lo que para muchos puede resultar exagerado. Recién escuchábamos en Quién es quién a Lilian Quechichán conversando con Vanessa Cayán en este segmento, diciendo que resulta como absurdo o poco entendible y menos aún explicable que el único actor político imputado sea alguien de la oposición. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se logró... Sí, el posicionamiento en la agenda, digamos, más allá de la actuación de cada actor. Y todos sabemos que en política, yo diría en cualquier orden de la vida, quien logre imponer la agenda, aunque no necesariamente lo que se diga en la agenda merezca la aceptación de todos, el lograr que se discuta de las cosas es el que logra eso, como en el truco, la primera en casa, gana, ya lleva una ventaja, ¿no es cierto? Claro, el otro reacciona. Y la reacción siempre, salvo una muy buena reacción, que son las menos en general, que logran dar vuelta. Claro. ¿No? El que inició, el que logró posicionar un tema, termina teniendo la manija, como la tuvo la oposición cuando inicialmente logró instalar el tema astesiano. Creo que incluso ahí hubo algún error de la propia oposición en el manejo de astesiano, en que perdió fuerza con el paso del tiempo. Es decir, la cantidad de información que se fue volcando fue tanta y sin jerarquización que terminó generando ruido. Bueno, sí. Hago un paréntesis, pero para ilustrar algo que creo que va en la línea de lo que vos decís. Previo al carnaval, por mis vínculos fuertes que tengo con el carnaval, de ser presentador en el velódromo, me encontré con muchas personas que me decían, lo que van a hacer este año las murgas a propósito de todo lo que está pasando, en particular con el caso Marcet, ¿no? Y yo mostraba mi escepticismo acerca de eso, en el sentido de que eso pudiera ser recogido de forma de calidad crítica y humorística alta, porque yo decía que no hay cuplé en el mundo, esta era mi perspectiva, no hay cuplé en el mundo que logre sintetizar, elevar la apuesta de lo que estaba pasando en los hechos. Claro. Cuando la realidad supera cualquier grado de ficción, entre otras cosas porque todos los días había algo nuevo y todo lucía peor que lo anterior, ¿verdad? Al punto tal que el tema de los pasaportes parece ser una pavada. Claro. Estoy jugando en términos populares, ¿no? Es un crimen grave y un crimen que se hacía en el edificio donde donde está el gobierno de la República, ¿no? Ahora, ¿qué espacio le das al burguista, al letrista, para que haga algo? Habría que llevarlo a la zona del absurdo, que creo que a Santander con Patente hizo un intento. ¿Pero por qué hablo de esto? Que yo pienso que si eso le pasaba a las murgas, en alguna medida le pasaba a la gente también. Llegó a ver qué nueva tenemos de Astesiano, pero sin que eso se viera como resumen político necesariamente, ¿no? Claro. No, pero incluso el grado de reacción desde la oposición ante la aparición de chats, de audios, lo que sea, no tuvo una jerarquización. O sea, si uno mira,
sí, había matices, pero no se lograba transmitir. Es que los audios tampoco era la oposición la que... No, pero digo, después que estaba... El resumen que haces sobre eso. Después que era lo mismo si le había pedido trabajo para el amigo o lo que sea, que si había buscado información de senadores. Es decir, claro. O sea, sí, el grito sería un poquito más fuerte ante el pedido de información de senadores que ante lo otro, pero eran todos gritos, ¿no? Y cuando todos gritos, y no los estudios que hemos hecho muestran que la gente que no le interesa la política, que no está metida en la política, no le interesa lo astesiano, o le interesa muy poco. Claro. A quienes le interesa son los politizados, y los politizados... En general ya saben muy bien en qué lugar están, ¿no? Claro, entonces, realmente sí, a ver, sin duda fue un hecho muy complejo desde el punto de vista institucional, un hecho complejo para el gobierno, pero que no generó resultados, que incluso se ven en las encuestas de intención de voto, no genera resultados en sí mismo, que diga, bueno, no, todo el mundo quedó con la idea de que este era un gobierno corrupto, entonces hay que abandonar. No se generó eso. Dice Isabel... Dice María, María Maffei. Muy buen viernes a todo el equipo periodístico, invitados. Víctor dice, responsable de perseguir legisladores, estudiantes, sindicalistas y esposa, todavía no cambió nada, el caso Astesiano sigue vivo, hoy por un rato los interesados hablan de esto, mañana seguimos con Astesiano, ya va a salir alguna encuesta que arregle la imagen del presidente. Bueno, ya vamos a hablar de justamente, creo que lo insinuabas, de la última encuesta, pero para darle un relativo cierre a la presentación ayer de la calle, dos asuntos sobre los cuales me gustaría que reflexiones. Primero, se ha observado que no hubo referencias subrayadamente explícitas a sus socios del gobierno, ¿no? Es decir, a los integrantes, sus socios, también competidores, que integran la coalición, no hubo un subraye muy específico. Aunque sí se podría hablar, creo que hoy lo comentó en El Espectador, de temas que de alguna manera tiene algunos de sus socios como referentes, ¿no? Yo qué sé, la transformación educativa, Partido Colorado, sí. En fin. Pero eso de que los deudores del banco hipotecario, que se va a encontrar una solución, podría ser un comentario para Cabildo, pero nada específico. Esa es una sobre la cual quiero conocer tu opinión. Y la otra, que estamos a medio siglo de la dictadura, del inicio de la dictadura, ¿no? Que de pronto hubiese sido adecuado hacer también hincapié en esa efeméride, ¿no? En fin. Bueno, a ver, sobre lo primero creo que la lectura es al revés. A ver. No ha sido en general el presidente activamente mencionador, por decirlo de alguna forma, de sus socios en estos discursos. Es más, en el discurso del 2022, por ejemplo, solo nombró a Arbeleche, no nombró a nadie más del gobierno. Incluso hablando de los ministerios y de lo que se hacía en cada ministerio, a la única que nombró fue a Arbeleche. En por primera vez nombró, por lo menos que recuerde claramente, a Cabildo Abierto. En los deudores del Banco Hipotecario nombró a Cabildo Abierto, a Botana, a Camí y a Coutinho, ¿no? Y cuando hace la mención a los cambios impositivos en las MIPYMES, dice, bueno, era un pedido de algunos socios o una preocupación. Bueno, Cabildo Abierto también. ¿no? Y hace, o sea, creo que de alguna forma buscó también mandar el mensaje interno de los estoy escuchando. Bien. Sí. O sea, sobre que sería todo, como al revés, entonces. Sí. Teniendo en cuenta la trazabilidad, bastante mención hubo. Sí, comparado con lo que fue anteriormente, en esta última, y creo que fue buscado, es decir, bueno, fue mencionar que se está escuchando a los socios, aunque no fuera explícito, sí mandar el mensaje interno, sobre todo en un momento que ha salido, no ahora, ya van varias veces, pero que la última semana Cabildo y Manini han salido con algunos cuestionamientos. Bueno, lo de la parte tributaria ya lleva, creo que desde que arrancó el gobierno prácticamente, sí. Pero sobre el funcionamiento de la coalición, en medio de la discusión de la reforma de la seguridad social, creo que de alguna forma quiso mandar un mensaje más conciliador, si se quiere, hacia la interna
de la coalición. Es decir, creo que fue es profeso, buscado un poco llevar eso. Lo otro, es difícil pensar qué temas se pueden poner y cuáles no en un discurso de este tipo. Más cuando justamente está en discusión nuevamente cuánto tuvo que ver el 9 de febrero del 73, cuánto es el 27 de junio del 73, cuánto es el proceso previo. Es decir, hay una discusión sobre ese punto que no está laudado todavía, incluso dentro de la coalición. De hecho, hay hasta bueno, Sanguinetti sacó un libro ahora. Sí, sí. ¿No? O sea, tu colega, me refiero en su condición de analista, Daniel Buquet, dijo 2 semanas atrás, a propósito del que era notorio, y todavía no se había publicado el libro de Sanguinetti, el esfuerzo que hacía el Partido Colorado de reivindicar o de poner en la agenda el febrero amargo, porque es la fecha en el marco del debilitamiento institucional que, por decirlo de algún modo, mejor parado deja el Partido Colorado, sí, claro. ¿Verdad? En el sentido que los protagonistas institucionales eran hombres del Partido Colorado, ¿no? Desde el vicepresidente Zapelli, pasando por el propio Vasconcellos, y además el comandante de la Armada, ¿no? Zorrilla, que como que... Lo digo porque a nosotros, bueno, vos sos más joven que yo, una cosa que siempre nos costó entender, me imagino, desde una mirada un tanto naif y de adhesión al Estado de Derecho, es cómo después de lo ocurrido en febrero, el mundo siguió andando, ¿no? Es decir, los pendenciarios siguieron yendo al Parlamento, y nos decía, pero para que hay un ministro que no lo decidió el presidente, al que decía el presidente, quiere decir como que todo el mundo se hizo un poquito el chancho rengo, ¿no? Sí. Que eso como que nos cuesta entenderlo, sí. ¿No? Con cierta distancia, sí, generacional, claro, incluso. Claro, entonces, como está todo ese ruido en el medio, no sé si convenía tampoco al presidente hacer alguna mención específica en este marco, además de que podía mover la discusión hacia otro punto, cuando el gobierno necesita que se hable de lo que quiere que se hable. Claro, que quizá era como, claro, parece eso muy claro entonces que el objetivo del presidente es, vamos una vez más a hablar de las cosas, para decirlo claro, de las que yo quiero que hablemos. Sí, claro. Después vos me podrás decir que no es suficiente, porque incluso me da la sensación que las primeras reacciones de la oposición están, yo no digo desconcertadas, pero por un lado los anuncios previos de la oposición era: va a haber beneficios fiscales a quienes menos lo necesitan, por decirlo así, ¿no? Claro. Estuvo Vergara acá, cortando grueso, podríamos resumirlo así, ¿no? Los que más necesitan no van a recibir esos beneficios. Van a recibirlos los que están mejor en la feria, que además son base electoral del gobierno, podríamos decirlo así. Sí. Resulta que el anuncio, en todo caso, parece tener un efecto, desde el punto de vista de los números, relativamente modesto. Sí. Por lo tanto, si es modesto, yo pienso, bueno, ese beneficio que iban a recibir los que no lo necesitan pierde un poquito de fuerza, porque si es modesto, tampoco el beneficio es tan grande. ¿Sí? Eso deja un poco incómoda a la oposición, siento, ¿no? A ver, es que cualquier anuncio, además, dicho, vamos a bajar los impuestos, es muy difícil para una oposición pararse. ¿Cómo se hace para explicar a la gente que se está en contra de una baja de impuestos? No importa a quién afecta o a quién deja de afectar. O sea que el título es tan fuerte. El título es muy fuerte, y fue buscado además. Y también podía empezar a darse la discusión más económica, decir, bueno, entonces abandonaron la bandera del déficit fiscal. Y en realidad esto, por lo que estuve leyendo, digamos, que han hecho analistas económicos, es 2 décimas, 3 décimas del Producto Bruto. O sea que ese otro de los objetivos no se vería, por lo menos, no se vería en peligro, por lo menos por esta medida. Por lo menos por esta medida. Claro, después hay otras discusiones donde ya es un terreno totalmente de economista, decir, bueno, cuánto es el crecimiento esperado, cuánto es que se está basando en lo que pasó, bueno, toda esa discusión más técnica que no es la que entra en el común de la gente. Y hay otro hecho que se suma a todo esto, que es algo que el gobierno empezó, yo no tengo la fecha exacta, pero noviembre, claramente en diciembre, con una serie de campañas de bien público, ¿no? Donde está utilizando, y ayer lo usó el presidente 3 o 4 veces, que es hablar de récord de inversión
ahora no me acuerdo exactamente cuál era el récord, ¿no? Uno era el récord de inversión, la mayor inversión en la historia en asentamientos, la obra más grande en 150 años hablando del saneamiento, la mayor inversión en la historia en rutas y puentes. Entonces, hay también, no solamente esto que decía al principio, de que se quiere mostrar como un gobierno que cumple, que es un gobierno responsable, sino que además es un gobierno que está generando hechos históricos, claro, ¿no? Récords de inversiones, ¿no? Inversiones que no se hacían hace muchísimos años. Y eso se ata también a la visión económica del crecimiento, ¿no? O sea, incluso con cierto rol del Estado, ¿no? Sí, claro. Que era como la histórica bandera que diferencia, digamos, a las miradas más desarrollistas de centro izquierda y de las que el Frente Amplio puede exhibir cosas objetivas, diciendo además a estos el Estado no les el Estado lo vive ya no como una solución sino como un problema, lo debilitan. Olesker estuvo hace poco acá señalando son anti-Estado, ¿verdad? Entonces ellos podrían el gobierno puede decirte no, que anti-Estado si mirás si estamos haciendo carreteras como nunca antes, ¿no? Bueno, en esa línea también entra Antel, por ejemplo, ¿no? Y ata la LUC, la libertad y el fortalecimiento de Antel con la cantidad de números nuevos y la extensión de la red, y también pasa con el tema de la electrificación rural. Es decir, está jugando en un terreno donde, claro, el Estado termina teniendo un rol muy importante. Bien, vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a la encuesta. Sí, claro. Porque entonces te lo planteo en estos términos. Esto es, digamos, de acuerdo a cómo lo plantea, cómo lo ve y cómo quiere que sea discutido por parte del gobierno, que es convengamos. Y yo veo que hay mucha gente que se siente identificada con la izquierda, que le parecieron buenos los gobiernos de la izquierda y que por definición le parecen malos estos gobiernos y que tienen como enojos, desconciertos. No nos olvidemos que el juego es de la política y la política la política en esencia es yo lo miro de una manera, vos lo ves de otra, y a la hora de contar el partido contamos las cosas que nos interesan más contar. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien, aunque parezca obvio, cada tanto hay que recordarlo, ¿no? Pero entonces para hacer el ejercicio te digo, pero un gobierno que tiene ahora más pobres que cuando arrancó, ¿no? El número de pobres, si bien en alguna medida después del impacto de la pandemia, que creció el número de pobres, en alguna medida se abatió, igual el saldo es negativo, ¿no? Un gobierno que muestra crecimiento hasta el año pasado. Los pronósticos para este año son más bien preocupantes, ¿no es cierto? La propia ministra dio datos menos auspiciosos, pero que sin embargo el crecimiento por sí mismo a la vieja usanza no se derramó, al punto tal que los asalariados y por ende, índice medio de salarios y su vínculo con las jubilaciones, asalariados y jubilados vieron perdida su capacidad de compra. Eso también es cierto, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo te puedo preguntar, bueno, un gobierno que su población asalariada ha perdido capacidad de compra, que ha aumentado el número de pobres, seguramente va a tener índices de voto subrayadamente bajos y se va a dejar bien explícitos en una encuesta de intención de voto. ¿Lo vemos luego de la pausa? A ver qué pasa con esas cosas. Bueno, lo digo porque mucha gente dice, ¿qué pasa con el salario? Bueno, vamos a ver eso, ¿verdad? Lo vemos, estamos conversando con Eduardo Botinelli, estamos conversando en La Mañana en Camino. Recuerden que, bueno, llegan algunos comentarios, voy a leer algunos. Dice María, buen día para estar la mesa política. ¿Para qué está la mesa política? Es donde podrían esclarecer o sintetizar el tema astesiano. Juan dice, se hace análisis de los resultados políticos de sus consecuencias, no se analiza nunca sus causas. Una novela de cómo nos engañan. Dice Víctor, fueron ciertos los análisis previos y dos docentes te molestan que le bajan, te molestan que le bajan impuestos solo a los que ganan más.
no los entenderías. Los récords son falsos todos, a propósito de esto que vos señalabas. Yo supongo, va de suyo decirlo, pero hay que aclararlo. Vos lo que estás haciendo es el análisis de lo dicho. Sí, claro. No estás diciendo, uy, qué lindo todo lo dicho. No, claro. Como si te pareciera malo, también estaría malo que dijera, uy, qué malo todo lo dicho. Pues estamos hablando en otro plano, ¿verdad? El juego en un análisis es otro. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones. Le pido a todos los que nos están viendo que por favor marquen, además de tener la gentileza de vernos, que marquen con el dedito para arriba, me gusta a la transmisión. ¿Sí? Se los pido amable, cariñosa, afectuosamente, insistentemente, que marquen con el dedito para arriba, me gusta a la transmisión. Vamos a ver si logramos que antes de irnos a la pausa, ya, se mueva un poco esa aguja del dedito para arriba, me gusta a la transmisión. Y que si aún no se han suscrito, que lo hagan, para que todavía no hemos colocado el link para suscribirse, lo que te da la chance de suscribirte solo pinchando el link. Así que les pedimos a todos y a todas que nos hagan esa gauchada de suscribirse, a ver si llegamos a 5.060 suscripciones. Nos faltan 4 para llegar a 5.000. Acá está, pinchando ese link que acabamos de subir, pinchándolo ya queda suscrito diciendo que sí a la pregunta, de verdad. Y gracias porque ya están subiendo los me gusta a las transmisiones. Estamos con Eduardo Botinelli, ya venimos. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos chusmeando de todo, también de carnaval, no lo vayan a creer, con mi amigo Eduardo Botinelli. Vamos a hablar, Eduardo, ¿te parece entonces de la última encuesta? Datos que me parece que siempre yo aprendí de todos ustedes. Las encuestas hay que verlas. Primero hay que saber las condiciones técnicas, que no todo el mundo maneja, pero porque siempre está el famoso, y a mí nunca me encuestaron, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, lo más probable es que nunca te encuesten, porque se hace una muestra muy pequeña Sí, claro. Es lo que, a ver, es un principio de la estadística en realidad, que es, con una muestra bien seleccionada se representa el conjunto del universo. Tiene que cumplir determinados estándares. Y, son 1000 casos, ¿no? ¿Y estos 1000 casos fueron tomados de qué forma, usando qué herramientas usamos y en qué dos herramientas, la telefonía celular y la encuesta online, combinándolas. Fue entre el 11 y el 20 de febrero, es decir, es reciente. Bien, claro, sí. Y en realidad lo que nos muestra es un escenario, yo diría, muy estable. Y diría que los movimientos son, cuando miramos las encuestas, son movimientos todos dentro del margen de error, puntos más, puntos menos, las pérdidas se están dando dentro de los partidos de la coalición, que también es esperable, porque, primero porque es gobierno, segundo por la conformación de los electorados de los partidos de la coalición, por los momentos históricos. Si miramos de una encuesta a la otra, hay una pérdida de un punto del Partido Nacional. Vamos a los resultados, sí, porque no lo hemos dicho. Frente Amplio, 41%. Y la pregunta es si las elecciones fueran el domingo que viene, ¿no? Exactamente. Yo sé que te lo he preguntado muchas veces. Si el próximo domingo hubiese elecciones de presidente y parlamento, ¿a qué partido político votaría? Y le mencionamos los partidos en forma aleatoria. Es decir, eso también son cosas que no se saben, que no se difunden, pero que una cosa es preguntarla espontáneamente, es decir, si yo le hago la pregunta y no le menciono. Otra cosa es si se los mencionan en un orden establecido, y otra cosa es presentarlos en orden aleatorio, que es lo que hacemos nosotros. Bien. ¿No? ¿Ustedes confían que el orden aleatorio disminuye la chance de sesgos, digamos, o de... Sí, de algunos mínimos sesgos que puedan darse, no es que sean explicativos, pero por lo menos... Y dar a conocer el menú entero se parece más a un posible escenario de verdadera campaña electoral, claro, ¿no? Eliminamos el efecto que puede ser de recordación, claro. O también buscamos disminuir el voto oculto. Si uno pregunta abierto, en general hay gente que no quiere decir qué vota, es más fácil decir no sabe cuando no se le dan las opciones que cuando se le mencionaron. Que si se las mencionás, hay una especie de legitimación a ese claro. Voto oculto, digamos. No quiere decir que se eliminen, ni mucho menos, pero sí son herramientas que se utilizan para tratar de generar el escenario lo más parecido posible a lo que es el escenario que se va a ver en una elección nacional. Bien, perfecto. Y después hay una cosa, no sé qué tanto aplica en el tema de las elecciones, que a mí me parece, repito, desde mi lugar, que no es
cercanísimo, porque no soy sociólogo ni encuestador, pero tampoco es lejanísimo, porque uno con estos temas 2 o 3 conceptos los termina aprendiendo, ¿no? Pero aún así digo que a mí siempre me ha parecido muy importante en Factum, y cuando digo Factum no estoy diciendo que otros no lo hagan, no lo sé, francamente tú me dirás, que nunca se den las opciones de igual manera en el mismo orden, ¿no? Es una herramienta muy habitual. Realmente no sé cómo lo están haciendo los colegas, pero es muy habitual cambiar el orden. A ver, cuando las encuestas eran cara a cara y en papel, se imprimían lo que llamaban juegos de tarjetas. Sí, ¿no? Con distinto orden, digamos. Con distintos órdenes, se hacían 4 juegos de repente, donde se cambiaban los órdenes, entonces algunos encuestadores iban con uno, otros iban con otro, o incluso el mismo con distintos, y tenía que hacer como forma, a ver, usted, ¿qué opinión tiene del gobierno? ¿Muy buena, buena, mala, muy mala? Uh-huh. Bueno, a otro el primero le decimos muy mala, mala, buena, muy buena. Es decir, para que el orden en que se mencionan no cegue, digamos, de alguna forma. 41% Frente Amplio, 26% Partido Nacional, Cabildo Abierto 9%, Partido Colorado 6%, Partido Independiente 4%. Esto luce como, el Partido Independiente, bien, acá mete un senador, ¿no? Sí. ¿No? Metería, sí. En este contexto, sí. Otros partidos 4%, en blanco anulado 3%, indefinidos 7%. Usan la expresión indefinido y no indecisos, ¿no? Por una cuestión semántica. Bueno, sí, personas que no se definieron por ningún partido de los que le presentamos, ¿no? Uh-huh. Porque probablemente dentro de lo que hoy expresan también puede haber indecisión en el voto. Es decir, que hoy expresan hacia un lado, pueden estar indecisos con otro, dentro de la coalición o fuera, por ejemplo. Y hay una cosa que me parece interesante, que siempre ustedes lo destacan, eso coinciden todos, y es: los datos siempre son importantes, los datos en sí mismos, pero son más importantes aún cómo dialogan con las tendencias. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y en ese sentido, ustedes publican también un comparativo con las encuestas de octubre del 22 y con el primer bimestre, y con que es el primer bimestre. Un detalle, porque en el 22 ustedes hablan del cuarto trimestre. Yo supongo que si me hablan del cuarto trimestre del 22 y ahora me hablan del primer bimestre, debo suponer que lo van a hacer cada 2 meses, claro, entonces. Cambia la frecuencia, claro. O sea, cambiamos de trimestre a bimestre. Nos estamos rimando de algún modo y vamos a hacerlo más seguido. Exactamente. Esa es la idea. Bien. Bien. Bueno, entonces en el último tramo del año pasado, por decirlo así, el Frente Amplio daba 41 y en este arranque, en los primeros 2 meses del año, da 41 también. No hay modificación. El Partido Nacional pierde un punto. Digo bien, sí. El Cabildo Abierto gana un punto, el Partido Colorado pierde 2 puntos, el Partido Independiente gana un punto, otros partidos ganan un punto y después el voto en blanco anulado se mantiene y los indefinidos se mantiene. Lo dicho, habría una subrayada paridad, es decir, estabilidad, eso quiero decir. Estabilidad, ¿no? Sí, hay una estabilidad que incluso después vamos a presentar una línea más larga, digamos, no solo comparar con la última, pero si uno mira toda la serie, los movimientos han sido bastante menores. Es decir, el Frente Amplio estuvo en 39, que fue lo que ya votó, pasó al 41, se mantuvo en el 41, es decir, hay una consolidación de un leve crecimiento. El Partido Nacional hoy está 3 puntos por debajo de lo que votó. Cabildo Abierto 2 puntos por debajo, el Partido Colorado 6 puntos por debajo y el Partido Independiente 3 puntos por encima. Uh-huh. Ahí lo que a ver, por eso cuando decía, bueno, hay movimientos que son esperables, que tienen que ver con el ejercicio del gobierno por un lado, con la composición del electorado por otro, del electorado de cada uno de los partidos, el momento histórico, es decir, no es lo mismo Cabildo Abierto como algo que irrumpía, novedoso en la política, que es un tema que hay que estudiar, porque no es casualidad que en los periodos interelectorales, pero que se materializó en la elección de 2019, en el caso de Cabildo Abierto, es que las opciones que están, digamos, fuera del sistema tradicional, digamos, ¿no?, incluido el Frente Amplio en ese sistema tradicional, logran captar intención de voto. Novik en su momento, Sartori cuando apareció, Cabildo Abierto en esta elección. Bueno, Cabildo Abierto deja de ser novedad, por lo tanto ahí hay un componente que cambia con respecto a lo que se puede esperar ahora. El otro es que una parte del electorado de Cabildo Abierto se conforma de exvotantes de otros partidos, en su gran mayoría.
ex votantes del Frente Amplio, ex votantes del Partido Colorado, algunos ex votantes del Partido Nacional. Entonces, no tiene un electorado que haya logrado fidelizar totalmente por el tiempo, simplemente por el tiempo que pasó. Pero también tiene un electorado, también dividido, pero hay una parte importante que está en los niveles más bajos, menos interesados en la política y que son más volátiles en su voto. Y que de hecho una de las cuestiones por las cuales Cabildo capta inicialmente ese electorado es que generaba mecanismos, digamos, o oportunidades visualizadas por esos sectores que veían en Cabildo una opción para votar. Al ser menos interesados en la política y más volátil el voto, bueno, pueden abandonar más fácilmente. Hoy en realidad la pérdida de 2 puntos, digamos, es razonable esperarla. La más fuerte que se ve es la del Partido Colorado. Y el Partido caída. Sí, la caída. Y ahí también hay un factor explicativo importante, que es la salida de Talvi, ¿no? Es decir, el Partido Colorado hace 5 años estaba en el 6%. Votó el 12%. El crecimiento del Partido Colorado se fue dando lentamente, pero sobre todo explotó cuando aparece Sanguinetti y cuando aparece Talvi. Incluso que se arma una muy interesante disputa interna, ¿no? Sí, Entre claro. Las dos figuras muy atractivas por distintas razones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso hoy, el Partido Colorado diría que es el que está más endeble desde el punto de vista de candidaturas, de visualización de la población, también de perfiles distintos, ¿no? Porque está muy pegado al Partido Nacional en el gobierno. Sí. En un momento Ciudadanos empezó como a despegarse, pero bueno, surgió el tema Peña. Dos crisis muy grandes de la interna, ¿no? Claro, de Ciudadanos, justamente. Claro, está lo de la salida de Carolina H., que genera un conflicto interno, que ya venía de antes, pero Sin termina duda. desencadenando en eso. Aparece el tema de Peña. Bueno, en todo ese combo, digamos, el Partido Colorado queda afectado. Pero esa renuncia de Peña, más allá que ahora el caso volvió a tomar otro giro, ¿no? Primero, temporalmente está dentro de la... Está dentro de la encuesta. Y vos pensás que ya esa encuesta pudo haber medido esa circunstancia. No, es difícil, incluso es difícil pensar que ese hecho en sí mismo tiene un impacto. Lo que sí tiene un impacto es que claramente Peña se estaba posicionando y se empezaba a visualizar como quien dirigía a Ciudadanos. Bueno, sigue siendo el líder por ahora. Sí, el coordinador político, ¿no? Aparecía como una de las figuras que iba a estar en el pool, digamos, de candidaturas. Uh-huh. Eso ha tenido un cambio. Hay que ver ahora si vuelve para atrás en función de estos nuevos acontecimientos. Pero claro, el Partido Colorado tiene una serie de figuras ahí arriba de la mesa, de posibles candidaturas, ¿no? Lo de Robert Silva, lo de Gur Méndez, aparece Guzmán Acosta y Lara, Adrián Peña. Ojeda también ha dicho alguna cosa, Ojeda, ¿no? en algún momento. Uh-huh. Bueno, ninguna de esas candidaturas tiene un grado de conocimiento en la población tan fuerte como para ya estar posicionado, claro, como una candidatura presidencial. Claro. Robert Silva ha logrado, sí, claramente un posicionamiento. Ahora, bueno, incluso en la encuesta de ustedes de la transformación educativa muestran que el público en general está como interesado en y con una predisposición favorable a, ¿no? Sí. Y entonces costaría poco hacer el puente entre ese hecho y la figura de Robert Silva, bueno, ¿no? A ver, acá siempre hay un gran nudo para las candidaturas y, bueno, para el posicionamiento político. Es decir, bueno, alguien que fue exitoso en un área específica y que levanta resistencias en un área específica, si no hace una campaña hablando solamente de un tema y que eso le pueda costar posicionarse en otros temas, ¿no? Claro. O sea, una candidatura de Robert Silva, si va a estar siempre hablando de educación... No. Es un problema. Luciría como pobre. Claro, entonces necesita... No, yo me refería a que la gente visualice en un panorama donde hay pocos nenes para mirar. Claro, entonces O son tantos que es lo mismo que pocos, ¿no? Porque tampoco... Una riqueza de una expresión política pasa por tener algunos nombres, pero no pasa por tener 200 nombres, porque 200 nombres es sinónimo que estás pobre, ¿no? Sí. Bueno, hace 5 años el Partido Colorado estaba en una situación muy parecida. Aparecía Talvi, Tabareviera, Amorín Valle. Sí, pero Bordaberry estaba a la vuelta igual, ¿no? No, Bordaberry había renunciado. Pero ya lo había hecho, claro. 5 años atrás ya lo había hecho. Ya había renunciado había salido de la oferta electoral.
Es más, casi para buena parte del Partido Colorado, la ilusión de que Bordaberry cambie de opinión sigue estando vigente, Bueno, ¿no? Si vos, ese es un punto clave para el Partido Colorado. no sé si han hecho encuesta, pero me imagino que la encuesta espontánea. ¿Cuál es su candidato en el Partido Colorado? Yo creo que Bordaberry seguro que sale como Sí, número. No sí. digo el más, pero que sale. No, A pesar sale. de que es un tipo que ya lleva... Sería con 2 periodos sin ser candidato, ¿no? ¿Sí? Pero es un nombre que está. La Claro. gran diferencia, por eso decía, bueno, estos 4 o 5 nombres que están dando vueltas necesitan instalarse. Claro. Necesitan un grado de conocimiento en la población que hoy no tienen. Pero porque estamos hablando del Partido Colorado, está bien porque ha sido como el cambio más subrayado, ¿no? Ese sí, es más. Yo no sé si hago bien en sostener, en preguntarme 3 cosas acerca de una encuesta. Primero, que fue un poco lo que tirabas recién, ¿cómo dialogan estos números? En el marco de la pregunta era si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿cómo dialogan este número con los con la última elección? Le estamos hablando de la elección de octubre, ¿no es cierto? Sí. La que van todos los partidos, que se elige el Parlamento, ¿verdad? Ese es un dato. Y después los otros datos que me parece que interesan y que la gente hace es, ¿qué tanto se parece esta encuesta a la misma encuesta hecha 5 años atrás? ¿Verdad? Ese es un dato que ahora nos vas a decir. Y la otra, que me parece que la gente ya hace cuentas solitas sin que los analistas o los actores políticos se lo sugieran. El Frente Amplio en la elección va solo. Y la gente dice, ¿y estos otros van juntos como están juntos ahora? Más allá de que haya chisporroteo, me parece que el público no se imagina un próximo escenario electoral sin una coalición más o menos similar a la actual, ¿no es cierto? Sí. En su imaginario. Bueno, si suma más este, que sé que las sumas nunca son automáticas, pero queda, bueno, a ver, desde ese punto de vista, desde las 2 escenarios, hace 5 años atrás, Bueno, suma centro-derecha, centro-izquierda. digamos comparar así. con 5 años atrás tiene un problema importante. A ver, claro. No estaba Cabildo abierto. Claro. Y vos decís, Entonces, y es un problema, ¿no? Y es un problema. Es un problema para poder comparar escenarios similares. ¿Mm? Si comparamos igual con los 5 años atrás, el Frente Amplio estaba 5 puntos abajo de lo que está ahora. Más o menos, según exactamente la fecha, pero más o menos 5 puntos abajo. Pero a ver, 36. un Frente Amplista, porque el otro día me decía uno, apoyándose en tu encuesta, si nosotros hace 5 años estábamos 5 abajo, más allá de lo Cabildo, puede decir que igual no es nuestro, ¿no? Y dimos pelea en la segunda vuelta, ahora que estamos 5 puntos arriba, y además seguía con una serie de epítetos acerca de las carencias del actual gobierno, pero eso corría por él, ¿no? Las chances de que no ganemos son muy pocas, decía, Bueno. con ese razonamiento. Sí, con ese razonamiento es así. Ahora, cambia totalmente la coyuntura. Era gobierno y ahora es oposición. Entonces, eso ya es un cambio. ¿Cuánto creces siendo gobierno y logrando mostrar resultados? ¿Y cuánto podés crecer cuando sos oposición y lo que estás haciendo es ir contra el Entendido. gobierno que está mostrando resultados? ¿No? O sea, cómo esa balanza se inclina para un lado o para el otro es lo que hace las posibilidades. El otro es que no tengo la respuesta ahora. Es algo como para seguir estudiando, porque no es sencillo, digamos, y se necesita como más análisis, pero no de una encuesta, sino más conseguir estudiar estructuralmente de dónde está creciendo el Frente Amplio. Si el Frente Amplio, lo que está creciendo ahora, que es lo que los datos dan ahora, crece con gente que ya votó al Frente Amplio en la segunda vuelta, en realidad para la segunda vuelta no está ganando nada. Lo que está haciendo es recuperar en primera vuelta gente que en segunda vuelta eligió a Daniel Martínez. Ajá. Por lo tanto, el movimiento hacia la segunda vuelta es nulo. O ¿Tiene sea, poco de dónde decís? el crecimiento del Frente Amplio para que efectivamente haya un cambio en la segunda vuelta es que capte votos de gente que no votó al Frente Amplio en la segunda vuelta. ¿Y eso cómo lo descubrís No, en bueno, una encuesta? eso es una serie de preguntas sobre Tendría que comportamiento ser, ¿y anterior. usted qué votó en la Claro, última? ¿no? Entonces, identificar qué votó en las nacionales, qué votó en el balotaje, qué votó en las departamentales, es decir, hacer un análisis de comportamental de ese electorado que hoy está eligiendo a un partido o a otro en función de cómo fue el comportamiento anterior. El Partido Nacional, por ejemplo, 5 años atrás... Estaba por arriba, porque estábamos en un momento, el Partido Nacional estaba en el entorno del 30,
terminó votando el 29%. ¿Sabés por qué había hincapié en el Partido Nacional? Porque en algo que creo que sugeriste recién al pasar, y si bien Cabildo Abierto, por obvias razones, exceptuando los que votan por primera vez, tiene votos que antes estaban en otros lados, y si bien hay estudios que parecen indicar que buena parte de esos votos estaban o en el Partido Colorado, incluso algunos en el Frente Amplio, en particular el MPP, ¿no? Sí, claro, ahí hay una competencia territorial. Hay un sesgo ahí, unos vasos comunicantes, ¿verdad? Daría la sensación que el Cabildo Abierto a quien menos le sacó es al Partido Nacional, ¿no? Sí. Digo que entonces ese dato del Partido Nacional puede ser útil, Sí, claro. el de 5 años atrás. Partido Nacional, 5 años atrás, con relación a la hora, entonces... Estaba 4 puntos arriba, sin la existencia de Cabildo. Estaba 4... No, lo digo porque entonces ¿cómo empieza a jugar? Porque del mismo modo que no hay que hacer un cálculo directo, porque el Frente Amplio en aquella época era gobierno, ahora el Partido Nacional es gobierno. Claro. Pero entonces no me doy cuenta si eso le da más herramientas, o le da más fortalezas, o le da más debilidades. Porque vos decís, no, fortalezas, porque yo este año, como se anuncia, voy a hacer, no lo dicen en esos términos, un carnaval electoral, voy a tirar la casa por la ventana, la gente va a empezar a ganar más, que es una cosa que ya con los trabajadores públicos ya es un hecho, y por lo tanto la gente, cuando termine el año, va a decir, mira, tengo más plata en el bolsillo, y la gente no hace el cálculo, pero hace 3 años yo tenía menos, ahora tengo más, me alcanza, o llego con menos angustia, bueno, el mérito es del gobierno, parece ser medio lógico, si la gente vive mejor, le atribuye el mérito del gobierno, sí, claro. ¿Verdad? Y entonces de esa perspectiva decís, tenés todavía mucho espacio político y fiscal para mejorar las cosas, ¿no? Y por lo tanto, y también la otra es, bueno, sí, pero la propia actividad de estar gobernando te vas a desgastar, no vas a cumplir con las expectativas genuinas de la gente y vas a quedar cortón, pobre, insuficiente, y la oposición, por naturaleza, siempre está más cómoda diciendo, esto debería hacerse así, y en el caso del Frente Amplio podría exhibir que con ellos el salario aumentó groseramente y subrayadamente. O sea, no me doy cuenta si te favorece o te perjudica ser oposición al gobierno. Bueno, ahí, ahí el oficialismo tiene una ventaja, que es que tiene los matices internos, donde el Partido Nacional es el partido de presidencia, digamos, pero tiene socios que son parte del gobierno, pero al mismo tiempo están criticando y están proponiendo cosas distintas. Claro. Entonces, creo que en ese juego, si se hace bien, si no genera grandes problemas internos, tiene para captar parte, no todo, del descontento que genera gobernar. Siempre gobernar genera descontentos. Claro. Y aparte se dan transformaciones que muchas veces no son visualizadas, que tienen que ver con a qué sectores se benefician o perjudican en un gobierno. Si nosotros miramos, y lo hemos hablado otras veces, cómo el Frente Amplio votó lo mismo en 2009 y en 2014, casi lo mismo, su electorado cambió muchísimo. Tuvo los mismos votos, pero la gente era distinta. Los quienes le votaron exactamente. Cambiaron. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo pérdidas en un sector y ganancias en otro. Claro. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que todavía no está cristalizado esto. O sea, falta todavía que pase todo este año. ¿Qué pasa con la economía? Pero ¿qué pasa con la seguridad pública? ¿Cómo impacta la aprobación de la reforma de la seguridad social? ¿Cómo decodifica la opinión pública? Si va al lado de, no, realmente este fue un gobierno responsable, hizo lo que había que hacer. Sí, perdón. Hizo lo que había que hacer. O no, esto nos aumentaron la edad, no van a hacer me van a hacer laburar más, me van a hacer pagar más, cobrar menos. Hoy en día lo que se está viendo es que los procesos no están moviendo fuertemente la aguja. ¿Por qué? Porque los que se ponen en contra del gobierno fuertemente en estos temas son los votantes del Frente Amplio, y los que están a favor son los votantes de la coalición. Claro. Con matices, con cerca de 1 de cada 10 votantes del Frente Amplio que, bueno, ven cosas positivas, y 1 de cada 10, 2 de cada 10 de votantes de la coalición que ven cosas negativas. Entonces, en ese pool y en esa confrontación también, ¿qué pasa con la transformación educativa? Sí, bueno, ¿va a tener resultados? Te vi en BTV, por ejemplo, señalando que la gente que simpatiza con el gobierno, ¿no? Claro, bueno. Pero más allá de lo que hoy están viendo, ¿no? Que donde claramente los que están con el gobierno están a favor de la transformación, los que están con el Frente Amplio están en contra. Más allá de eso, arranca 2024.
va a haber resultados de la transformación educativa, es decir, vamos a tener menos repetición, va a haber más retención, van a mejorar los resultados. No sé si existe la posibilidad de presentarlos, digamos. Bueno, ¿no? Pero algo va a haber porque por algo también se aceleró la transformación educativa. Claro. Por algo se hizo desde fin del año pasado para implementarlo en este. Porque hay un objetivo de mostrar resultados. Menos repeticiones va a haber, sí, bueno, porque entre otras cosas, se cambió. Está explícito, se cambian los criterios acerca de pasar o no pasar de grado, de año, ¿no? Entonces, bueno, eso incide en que a menor repetición hay más retención, mayor finalización del ciclo secundario. Es decir, bueno, ¿dónde se va a dar la discusión de ese tema? Y si realmente eso lo decodifica la gente, un logro del gobierno. O es un desastre, dejó los docentes afuera y ese otra... Me da la sensación que ese es el típico tema, también el de la seguridad social en alguna medida, que todo depende de cómo se ha presentado y decodificado por el sistema político y por el público. Porque es obvio que una transformación educativa no se va a ver sus bondades o sus fragilidades en un año. En un año, no, claro. y un poquito más también, ¿no? Entonces, sin duda. Habrá que esperar y recién, yo qué sé. Y el otro punto clave es la seguridad pública. Porque si nosotros miramos también cómo evalúa la población el gobierno en sus distintas áreas, tenemos áreas que han ido mejorando, como es la educación y como es el empleo. Sobre todo de los propios votantes de la coalición, pero también algo de los votantes del Frente Amplio. Ajá. La economía... La educación ha venido mejorando en el sentido de que entiende como algo favorable que se esté intentando hacer algo. Que el gobierno está haciendo las cosas bien. En torno a la educación, está haciendo algo. Bien. Ahora, en el tema de economía, desde la pandemia en adelante, se colocó como uno de los... como el principal tema de preocupación y el de peor evaluación en la población. Casi 4 de cada 10, 3, 4 de cada 10, según el indicador, de los votantes de la coalición tienen una imagen negativa del gobierno en materia económica. Hay que ver si estos anuncios logran mover algo, esa percepción, y si esto que vos decías, si hay un aumento del salario real, donde empieza a materializarse, cambia esa percepción. Pero eso no se ha movido en 3 años. Y lo que sí se ha movido, en términos negativos, perdón que le pegue de nuevo a la mesa. No, porque se mete lo que sí se ha movido, sobre todo sobre mediados del año pasado, es el tema de seguridad pública. El tema de seguridad pública tiene un saldo positivo, en términos generales, y muy positivo dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Hasta en la mitad del año pasado. En la mitad del año pasado empezó a darse un quiebre y hoy se ha estabilizado, donde hay grandes números, 2 de cada 3 evaluando negativamente y 1 de cada 3 evaluando positivamente. Y dentro de los votantes de la coalición, que había 9 de cada 10 que evaluaban positivamente, ahora son 6 de cada 10. Claro. Entonces, lo que se ha dado es un cambio en la percepción sobre la seguridad pública, que también es algo que el presidente trató de atacar ayer, de reconocer disconformidades y de accionar. Y donde tiene además socios que hablan, en particular Cabildo Abierto, que habla mucho acerca del tema, ¿no? Acerca de que es insuficiente lo hasta ahora hecho, ¿no? Sí, claro. Por eso decía también en esto de la oferta, de que la coalición al ir separado permite una serie de matices que pueden servirle de retención. Como se decía, al viejo estilo del Partido Justicialista de Argentina, ¿no? Es decir, que las distintas miradas, incluso algunas contradictorias, estaban siempre dentro de un mismo partido. Claro. Y vos podías estar un poquito más recostado a la izquierda o incluso un poquito más recostado a la derecha, pero no, eso no te obligaba a irte de partido, ¿no? Claro. Bueno, incluso con los viejos cachol de las estructuras de nuestros partidos fundacionales, cuando no existía la izquierda tan agrupada y organizada, con el Frente Amplio del 71 a la fecha, ¿no? Claro. Bueno, el Frente Amplio sigue teniendo esa variedad interna. Sí, la diferencia es que no tanto como para pasar a un sectores de derecha, ¿no? No, claro. Pero dentro de esa variedad interna no tenía el juego que tiene hoy una coalición conformada por distintos partidos. Claro, sí, claro, pues en definitiva son distintos partidos. Exactamente. Claro. Entonces, eso le da ese juego. Vos decís que le puede dar una riqueza que le permita que alguien, ponele, no del todo conforme con lo hecho por el gobierno, encabezado por el Partido Nacional, de pronto, sin pasarse al Frente Amplio, pueda encontrar una expresión en alguno de sus otros socios. Claro. Y bueno, de hecho, parte del crecimiento que se ve del Partido Independiente tiene que ver un poco con eso. Sí. Es decir, bueno, podría darse también la otra lectura, que también la academia me parece que la refuerza bastante, y es la siguiente. A los socios de una coalición nunca les termina de ir bien, porque si le va bien al gobierno, premian
Premiar el de arriba. Animal mayador iba a decir, pero como el concepto ese ya y significa otras cosas, pierden claramente quien conduce, que es el Partido Nacional, el sector más históricamente identificado que lo podríamos llamar la impronta herrerista, y en particular la calle Pou, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Y si le va mal, va a decir, bueno, pero tampoco me voy a quedar acá porque estos fueron cómplices de esto que me fue mal y por lo tanto cruzo a la oposición, ¿no? Sí. Bueno, pero acá se mete otro matiz. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? Porque una cosa es el Partido Nacional, la calle Pou, Larrañaga, y otra cosa es un Partido Nacional sin la calle Pou y sin Larrañaga. Sí, sí. ¿Cómo se está conformando esa interna? Esa interna está fermental, digamos, una competencia interna, que no es solamente un ala de lo que era el sector Todos, ¿no? Que nucleaba Aire Fresco, sí, herrerismo, la 40, sino que está dividiéndose internamente con dos candidaturas que van a competir fuerte y hay que ver qué otras candidaturas aparecen, pero que no son los liderazgos que venían, ¿no? Entonces ahí se presenta un desafío para el Partido Nacional en esto que vos decías, bueno, sí, se puede llevar los méritos del gobierno, pero también hay una interna. Y es una interna que necesita posicionar también, así como decíamos el Partido Colorado, el Partido Nacional necesita también ver cómo se desempeña esa competencia. Bueno, no te voy a decir nada que no te hayan dicho antes. Por ejemplo, Isabel dice, el Frente Amplio estaba 44 en otra encuestadora, le bajó 3 puntos. En realidad no le bajaste porque son encuestas distintas, ¿no? Son encuestas distintas, con fechas distintas. Y además creo que es... bueno, en realidad la tuya se dio a conocer antes. Esa creo que habla de la de equipos consultores, en el que el Frente Amplio había pegado un salto bien grande en diciembre, creo que fue, ¿no? Daba cuenta de diciembre. Bueno, en fin. Y alguien sumándose a esa mirada crítica dice, Víctor, siempre le da de menos al Frente Amplio. También permanentemente dicen que le damos de más. Sí, claro. Entonces, bueno. Sí, es cierto. Pero me consta que la crítica a Factum de que siempre le da de menos a la derecha es histórica también, así que, bueno, en fin, son los gajes del oficio, ¿no? Sí, eso, claro. Ya ustedes lo saben. Dice María, los discursos sobre la educación del gobierno es un marketing lamentable. No subestimen a la ciudadanía, la derecha. Francisco dice, la maquinaria electoralista del gobierno ya se puso a andar, puede tener un flanco débil en la reforma de las jubilaciones y eso hay que explicarlo muy bien, es muy negativo para los trabajadores. Lo dice Francisco. Bueno, sí, ese puede ser un... A ver, ¿qué? Me dejas hacer un apunte más. Sí, dale. El Partido Nacional tiene 16 intendencias. Ajá. Perdón, 15 intendencias. Y las intendencias están teniendo un rol importante desde el gobierno, manejado desde el gobierno, en el plan de asentamientos, en los jornales solidarios. No es menor para considerar cómo... Me surgió el tema a partir de este mensaje de la maquinaria electoral. Es decir, las intendencias tienen un contacto con la ciudadanía más cercano y que tiene parte de... En todo caso, pero esto forma parte de otro análisis, que en todo caso, el rol muy alto que juegan los gobiernos de cercanía, los gobiernos departamentales, donde el sesgo del Partido Nacional es tan fuertemente subrayado y mayoritario, incluso con los jornales solidarios, lo que yo siempre he dicho que entra eso en fuerte disputa con la mirada del Estado como problema y con la mirada ortodoxa liberal que exhibe históricamente, por lo menos el herrerismo capitalino, por decirlo así, ¿no? Y los que siempre sostienen bajen de... esa es una linda contradicción para analizar. Nada, como lo vivo con entusiasmo de riqueza conceptual para analizar, ¿no? Porque no o es una o es otra. Si el Estado es problema, resulta que gracias a la Intendencia, que es el Estado, y a los jornales solidarios, que es el Estado, que es un empleo precario, es muy bajo dinero, pero da un laburito, ¿no es cierto? Y que ha ayudado a abatir los índices de desempleo. Bueno, ¿cómo cierra con ese otro concepto que tanto se insiste, que el Estado es problema, que el Estado es gordo, que el Estado es ineficiente, que si no hubiera Estado todos seríamos más ricos, más felices y más justos, ¿verdad? Sí. Es un lindo desafío, si querés, ideológico, filosófico, ¿no? Sí, claro. Bueno, que es parte también de las diferencias que existen dentro de los partidos. Sí, claro. De todos.
y dentro de la coalición, sin dudas. Pero que también habla del pragmatismo que tienen los partidos para resolver cosas. Sí. Y sí, el Estado es problema. Y yo preferiría que la empresa pública, como lo hice no hace tanto tiempo, no estuviese. ¿Sí? Bueno, está bueno, y me sirve para algo, la uso a mi favor. Y sí. Es parte del juego Por político. parte del asunto. Bueno, mi querido, gracias por todo. Por favor, Eduardo, Sergio, gracias por un tu gusto. gentileza y por tu disponibilidad.